San Vicente Fundación, Hospital Universitario. Muy buen día, bienvenidos a estas jornadas de A Nuestra Salud que hacemos cada mes en San Diego, los segundos miércoles de cada mes de febrero a noviembre, hace ya más de 9 años. Le damos también la bienvenida a las personas que nos ven a través de Televid o a través del canal de YouTube de San Vicente Fundación. Nos alegra tenerlos hoy, nos alegra que nos vean desde sus casas porque el Hospital Universitario de San Vicente Fundación este mes cumple 101 años de su labor. Hace un año estábamos aquí celebrando los 100 años, ya este es un año más como líder científico y social y como insignia de Antioquia. Para nosotros es un placer que nuestra fundación haya demostrado que no solamente se puede nacer con un carácter social, sino que también podamos permanecer en el tiempo dando una vida entera por la vida y que hoy podamos contarles que San Vicente Fundación es toda una comunidad de empresas para la vida constituida por el Hospital Universitario que todos ustedes conocen, que como lo decía antes es insignia para nosotros aquí en Antioquia y a nivel país, incluso muchas personas a nivel internacional acuden a nuestro hospital por su carácter especializado. Tenemos también a centros especializados de San Vicente Fundación que queda en Río Negro, muchos de ustedes ya lo han visitado, con instalaciones con la última tecnología para también atención de alta complejidad, pero igualmente de puertas abiertas para todos ustedes. Si una urgencia vital llega a nuestras puertas, no preguntamos usted qué EPS tiene en ninguna de las dos instalaciones, si atienden primero, le salvamos la vida, después vemos cómo se soluciona el tema económico, pero lo importante es que ustedes puedan tener la atención en salud que tanto se merecen. También nuestra familia de empresas es constituida por IATM, que es el Instituto de Alta Tecnología Médica que está en varias partes de la ciudad hoy en día y es especializado en hacer resonancias magnéticas, y también tenemos la empresa Corpaul, que además de estar en parqueaderos, también ofrece souvenirs, tiene una planta farmacéutica con cosas muy novedosas como el acetaminofén líquido que ayuda a tratar a muchos pacientes a nivel hospitalario, no solamente en nuestra sede sino también en otros hospitales, y estas empresas lo que hacen hoy posible también es que podamos seguir siendo una fundación sólida y fuerte, podamos seguirlos acompañando a ustedes y tener una misión constante de dar una vida entera por la vida por cada paciente que pasa por nuestras puertas. Son muchas las personas y los avances científicos que hemos tenido y la mano de Dios que nuestro director de San Vicente Fundación como tal dice que hemos llegado hasta acá, también en gran medida por la mano de Dios, por la colaboración de todos ustedes que siempre nos acompañan. Entonces a ustedes, a nuestros médicos, enfermeras y demás, muchas gracias por hacer posible hoy estos 101 años. Hoy tenemos un tema en A Nuestra Salud que es infecciones urinarias. Yo quisiera que ustedes aquí y en casa, quienes me están viendo, en especial las mujeres, me alzaran la mano y me cuenten a cuál de ustedes les ha dado una infección urinaria en la vida. A la gran mayoría. Por eso es un tema importante hoy, por eso queremos resolver sus dudas, saber cuándo ustedes deben consultar a un médico, porque hay veces que cuando tenemos síntomas que son normalitos y que los vemos repetidamente en nuestras casas, nos tranquilizamos y hasta nos autorrecetamos. La idea es que ustedes aquí aprendan cuándo se debe consultar. En ningún momento esto reemplaza una consulta con su médico especialista o con su médico de EPS para que lo tengan muy presente. Invito entonces al doctor Carlos José Atencia Flores, él es médico internista del Hospital Universitario de San Vicente Fundación y nos va a explicar todo sobre este tema. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Siempre que uno llega a un sitio nuevo, a un sitio que lo acoge a uno se debe presentar. Ya Isabel me había presentado, pero repito, mi nombre es Carlos José Atencia Flores, yo soy médico internista de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, como ya lo había dicho ella, un hospital que este año cumple 101 años, un hospital de gran reputación social y un hospital en el cual me siento muy orgulloso de trabajar. También agradezco igualmente la invitación y la televisación de este evento gracias a Televid. Bueno, me llamó la atención una cosa y es que cuando dijeron quiénes de ustedes han sufrido infecciones urinarias,
y han sobrevivido para contarlo, muchas personas alzaron la mano. Y es debido a que la infección urinaria como tal, la llamada cistitis, la infección urinaria de las partes bajas, es una enfermedad que, a pesar de que acarrea mucho malestar, esencialmente no es letal. ¿Cómo así? No mata a las personas que la padecen. Prueba de eso es que muchos de ustedes la sufrieron y siguen con vida. Pero sería distinto preguntar, por ejemplo, ¿quién ha sufrido de cáncer cerebral y ha sobrevivido? Pues de pronto uno o dos me levantarán la mano, pero esa enfermedad sí es letal, en esencia es mortal y muy pocos la sobreviven. Entonces, finalmente, si la infección urinaria no es tan letal porque muchos las hemos tenido y hemos sobrevivido a ella, entonces, ¿dónde radica la importancia de la infección urinaria? Básicamente la infección urinaria no radica, la importancia de esta infección no radica en el tratamiento de la misma, porque relativamente es fácil, sino en que al autorrecetarnos o al hacer un ejercicio clínico no muy adecuado, los médicos y los pacientes hemos estado seleccionando día con día bacterias que crecen en resistencia, ¿cierto? Bacterias intratables, resistentes a múltiples antibióticos. Y es así como las infecciones urinarias aquí en la comunidad no causan un gran impacto sobre la vida del paciente, pero déjenme decirlo que yo lo he visto allá en el hospital a los pacientes que sí están hospitalizados, que muchas veces intentaron un uso de antibióticos autorrecetados, que se los mandó el farmacéutico, que se los mandó la tía, la mamá, padecen ahora de ese gran problema, el problema de la resistencia de los microorganismos, específicamente de las bacterias, a los antibióticos. Entonces, miren que si el problema no es de que nos está matando la infección urinaria, el problema es en que en un futuro, si no hacemos algo, el problema será incontrolable. Esta charla inicialmente la iba a hacer con la doctora Luz Marina Bernal, quien es uróloga también del San Vicente. Agradezco a ella los aportes, las primeras diapositivas son de ellas, y básicamente la vamos a dividir en 4 puntos de esta agenda. Primero, hablarles sobre qué es el tracto urinario para que conozcan cómo es el cuerpo de uno y qué partes se pueden infectar. La segunda parte vamos a hablar sobre los síntomas urinarios, muy importantes para poder saber si estamos enfermos o no. Y las 2 últimas partes nos dedicaremos a hablar de las bacterias resistentes y de los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces espero que les guste. En cualquier momento estaré dispuesto a resolver alguna duda si es rápida, pero idealmente la dejaremos para el final. Y espero que les guste pues lo que tengo para mostrarles. Y esto es a grosso modo lo que es el tracto urinario. El tracto urinario se compone, aquí arriba no se ve muy bien de pronto, bajemos las luces aquí adelante, pero aquí arriba están los 2 riñones, riñón izquierdo y riñón derecho, si lo vemos de frente, y de los riñones salen una especie de pitillos o de tubitos que van a llevar la orina hasta acá abajo. Desde aquí hacia arriba, es decir, este tubito que se llama el uréter, desde aquí hacia arriba se ubica el tracto urinario alto, ¿cierto? Y es muy importante saber eso porque los síntomas del tracto urinario alto, de la infección del tracto urinario alto, son muy distintos a los síntomas de la infección del tracto urinario baja. Ya vamos a ver por qué. Estas son las funciones que cumple entonces en condiciones normales el tracto urinario. Primero, obviamente, producen la orina, la almacenan en la vejiga y la eliminan. La producción está a cargo de los riñones, el almacenamiento ocurre a través de la vejiga y la eliminación ocurre a través de un tubo más largo que se llama la uretra. Básicamente, los riñones son muy importantes porque filtran los residuos, es decir, el sodio en exceso, el potasio en exceso que consumimos en nuestra dieta, los riñones lo filtran y como eso el cuerpo no lo necesita, lo va excretando. Asimismo, los riñones se encargan de filtrar sustancias tóxicas como la urea, y la urea adquiere grandes concentraciones, grandes cantidades en la orina. De allí que los médicos en general que practicamos medicina interna o medicina tradicional no creamos mucho en la ureaterapia, porque la ureaterapia consiste básicamente en bebernos nuestros propios desechos, no tiene mucho sentido hacer eso. Asimismo monitoriza la acidez de la sangre y el riñón es muy importante. ¿Por qué? Porque produce 2 hormonas importantes para el cuerpo. ¿Quién lo diría? El riñón afecta al resto del cuerpo. ¿Cuáles son esas 2 hormonas? Una hormona se llama la eritropoyetina y va a producir la sangre,
es la encargada de producir los glóbulos rojos, y la otra hormona es la vitamina D. Por eso es que los pacientes con enfermedad crónica tienen anemia y por eso es que les da osteoporosis, porque no pueden producir ni vitamina D para el calcio, ni pueden producir tampoco eritropoyetina, ¿cierto? Entonces, echémosle otro vistazo en una imagen, yo creo que más esquemática, pero más útil. Acá están los riñones. A los riñones entra la sangre que está sucia, sale la sangre limpia. Lo que quedó de sucio acá se echa aquí en los tubitos llamados uréteres. Esos uréteres van aquí a la vejiga, se almacenan en la vejiga, y de la vejiga sale aquí a la uretra para ser excretada por nosotros cada vez que vamos al baño. Un ser humano promedio puede producir de 1500 a 2000 centímetros cúbicos de orina, pero aquí no caben 2000, sino que aquí caben en el hombre 500, en las mujeres 200 a 300. Entonces tenemos que orinar usualmente en promedio, esto varía dependiendo de las condiciones climáticas, del estado de hidratación, unas 3 a 4 veces diarias para poder eliminar todo lo que filtramos de nuestra sangre diaria. Esta es otra imagen muy importante, hablar que el riñón recibe sangre, específicamente este tubo grueso rojo, que es la aorta, que es el vaso sanguíneo más importante del cuerpo. Cuando a alguien le dicen por ahí, vea, lo chuzó un gamín y le chuzó la aorta, el paciente esencialmente es una herida fatal si no se opera rápidamente. Entonces es un tubo que tiene un vaso sanguíneo, una arteria que trae la sangre y que la entra a los riñones la devuelven a este otro tubo azul que es la vena cava inferior, ¿cierto? Y los desechos que filtró los va de nuevo a depositar, como ya lo mencioné, acá en la orina. Este es específicamente el tracto reproductivo desde afuera de una mujer. Miren que el útero está atrás, las trompas de falopio, ¿cierto? Y aquí vienen los ureteres, ¿cierto? Muy bien. Esta es una vista de lado, el paciente está así, ¿cierto? La paciente está así, es una paciente como lo vemos, ¿cierto? Hay ausencia pues obviamente de los genitales masculinos y está la vejiga aquí adelante, la cavidad vaginal, el útero, ¿sí? Y aquí se observa el recto, ¿cierto? Que son los 3 orificios que componen los genitales externos femeninos. Por el contrario, es el hombre, ¿cierto? Aquí vemos los testículos, miren la relación, los testículos obviamente están dentro del saco escrotal, dentro del escroto, ¿cierto? Y miren que hay otro tubito que viaja por aquí, que son los conductos deferentes que traen el semen en el hombre. Pero de aquí hacia arriba es esencialmente lo mismo, riñón izquierdo, riñón derecho, las arterias que llevan la sangre y traen la sangre del riñón y los tubitos que son los ureteres. ¿Listo? Y esto es importante distinguirlo porque como ya les mencioné, desde el tercio distal del uréter hacia abajo se produce la infección de vías urinarias bajas, pero desde aquí hacia arriba, incluyendo los riñones, se producen las infecciones del tracto urinario altas. Y ambos síntomas de diversos tipos de las infecciones son muy distintos. Y esto es importante por una razón, y es la siguiente. En general, las infecciones del tracto urinario alto son más peligrosas que las infecciones del tracto urinario bajo. Entonces, a veces va el paciente, nuestra mamá, nuestra tía, con mucha fiebre, una fiebre, y ya uno le pregunta, tía, ¿ya has tenido ardor, ganas de orinar? No, mija, nada de eso, es una fiebre así toda boba y un dolor como de espalda. Me dan también como ganas de vomitar, pero ya, y no quiere comer nada. Y se acuesta en la cama y eso no hay nadie que lo levante de la cama y todos nos preocupamos, ¿qué le pasará a la tía que tiene una fiebre y no sabemos de dónde? Llega el médico, le examina las amígdalas, el médico de mí dice, no, vea, a mí me parece que no le veo nada en las amígdalas, eso está muy raro, es mejor llevarla al hospital. Se preocupó y en el hospital toman unas muestras urinarias, toman unas muestras de sangre y se dan cuenta que lo que tenía la paciente era una pielonefritis, que es una infección, pielo, es pelvis, esta parte de aquí del ureter se llama pelvis renal, que es donde echa la orina y que como tiene una forma abierta se le llama pelvis, y nefritis es inflamación del riñón, ¿cierto? Todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces, la pielonefritis es una infección urinaria a veces que cursa muy asintomática, sobre todo en los pacientes ancianos o en los pacientes diabéticos, y que es
importante reconocerla por una razón, y es que muchas veces el deterioro de los pacientes de edad no tiene que tener síntomas, a veces se acompaña de deterioro del estado de conciencia. No, él se durmió y no volvió a despertar, doctor. No come nada, está muy dejativo, muy falto de fuerzas, no quiere hacer nada. Y esos pueden ser incluso los síntomas de una infección del tracto urinario alto. Miremos ahora de lado al hombre. Entonces aquí vemos el pene, vemos los testículos, este tubito que es el conducto deferente que lleva aquí atrás de la próstata el semen, acá está la vejiga y la uretra del hombre. Quiero que noten algo muy importante. Miren en la mujer cuánto mide de aquí a acá. Esa medición está hecha aproximadamente y es de 5 a 8 centímetros, ¿cierto? En cambio, miren en el hombre cuánto mide de aquí a acá. Pueden medir hasta 20 centímetros y los que tienen suerte 25 centímetros, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? No por lo que les dije, sino por lo siguiente. Cuando una bacteria que sale de aquí del tracto gastrointestinal, esa bacteria es buena en ese momento, créanme que es buena, camina por aquí, el recorrido que le toca hacer, ¿cierto? Como por ejemplo uno le toca ir a consultar a tal EPS, es mejor ir a la que queda en Villanueva porque está cerquita que ir a la que queda en Bello, ¿cierto? Entonces miren la distancia que tiene que recorrer esa bacteria aquí, para llegar hasta acá. Es mucho más corta, son 5 kilómetros, ella se lo recorre con despacio, pero se lo recorre. En cambio en el hombre tiene que recorrer casi todo el país para llegar allá, ¿cierto? Entonces eso explica un dato muy importante y es por qué las mujeres fueron las que más levantaron la mano. Los hombres todos nos miramos así, fuera que no decimos tampoco nada y no nos gusta demostrarnos débiles, entonces yo no. Infección urinaria, no, yo no. Entonces es por eso, porque antes de los 50 no nos dan infecciones urinarias porque la bacteria tiene que recorrer un camino muy largo. Después de los 40 la historia cambia. Debido al influjo de la testosterona que viene de los testículos, por eso se llama testosterona, esa hormona viaja hasta aquí, hasta esto que está debajo de la vejiga, que es la próstata. Esta glandulita chiquita es la próstata. Entonces, después de mucho tiempo de estimular la próstata, la testosterona va volviendo la próstata grande y la próstata, vea, no tiene para dónde crecer para acá adelante ni para acá atrás. Entonces, ¿para dónde crece? Para adentro, se va volviendo como gorda hacia adentro. ¿Y a quién va abrazando? Al uréter. Entonces, las infecciones urinarias vienen a ser un problema en el hombre siempre después de los 50 años. Un hombre joven que tenga una infección urinaria, esa infección urinaria siempre es complicada y siempre hay que estudiar que no tenga en todo este trayecto algún sitio donde esté tapado, como le decimos los médicos para enredar las cosas, estenosado, donde no tenga una estrechez. Siempre que una infección ataque a un joven, un varón joven, eso es signo de complicación. Ya tenemos otro truquito y ya sabemos por qué, porque el varón joven no tiene por qué tener esto, la próstata del varón joven es pequeñita, ¿cierto? Pero en el paciente mayor de 50 años, por el influjo de tanto tiempo de la testosterona, entonces se le crece la próstata y es por eso que las infecciones urinarias en los pacientes mayores de 50 años también empiezan a aumentar en número. Estas son las diferencias, miren acá así como yo, un varón joven, la próstata pequeñita, y una persona, por ejemplo, este puede ser mi papá, con la próstata ya más grande, ¿cierto? Ya está creciendo, ¿cierto? Y observen que es muy importante esta relación anatómica porque detrás de la próstata está el recto, ¿cierto? Por donde salen los desechos. Y es por eso que a veces para evaluar el tamaño de la próstata, los médicos, los urólogos utilizan el tacto rectal, ¿cierto? A los hombres no nos gusta ese término, siempre escuchamos tacto rectal y decimos, no, yo no, el de la sangre mejor, el de la sangre, que me hagan el de la sangre. Pero créanme que es un examen muy valioso y debido a que después de los 50 es cuando vienen esos problemas de la próstata, es a veces importante, obligatorio hacerlos. Yo le digo a mi papá que se haga el examen de próstata y él me dice, mijo, no, yo no me voy a hacer eso es violar mi integridad, yo soy hombre, ¿cómo le ocurre? Pero tenemos que sensibilizarnos, ¿por qué? Porque no solamente las infecciones y el crecimiento benigno es bueno de la próstata ocurre a esa edad, sino que a esa edad también empieza a ocurrir el cáncer de próstata, ¿cierto? El cáncer de próstata. Y una diferencia muy importante, el crecimiento de la próstata benigno, es decir, la hiperplasia es que se crece, prostática benigna, crece hacia adentro,
tapando el uréter y produciendo infecciones urinarias. Pero el cáncer de próstata crece hacia afuera, porque es cáncer, a ese no le importa nada, ese crece hacia afuera, y cuando crece hacia afuera se puede tocar aquí detrás aquí en el recto, y por eso es importante el tacto rectal como un método para tamizar, para detectar a los pacientes que pueden tener cáncer de próstata. Entonces miren que es bien importante eso. Ya lo hemos dicho, cuando la uretra está enferma se llama uretritis. ¿La uretra qué es esto? Las uretritis no las vamos a tocar aquí porque son en general infecciones que ocurren por gérmenes como la clamidia, ¿cierto? Hay uretritis que ocurren por gonococo y no son frecuentes en la población adulta por encima de los 50 años. Son más frecuentes las uretritis en los pacientes jóvenes. Los jóvenes les da uretritis, lo que antes llamaban de otra manera, ¿cierto? La uretritis por gonococo, antes o todavía le dicen de otra manera, o un término que ya tiene un mensaje despectivo, ¿cierto? Como se llama gonococo, le dicen gono. Muy bien, yo no dije nada. Entonces, miren que es frecuente que la uretra se infecte y lo peligroso de eso es que con la uretritis vienen otras enfermedades. Entonces, siempre que alguien tenga uretritis, búsquese otras enfermedades. Pienso yo que caras vemos, corazones no sabemos. Si tu compañero tiene una uretritis, usted la tiene, busque otras enfermedades. La sífilis coexiste mucho con esta enfermedad. Los internistas siempre queremos complicar todo. Y a veces el VIH. Entonces, ojo muchachos con la uretritis. Es la puerta de entrada a otras enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Claro está, yo puedo tener un paciente con una estrechez uretral y tener uretritis, pero es que él no la tiene por transmisión sexual, sino fue porque ya tiene alguna normalidad en la orina, en los ductos que llevan en la uretra, ¿cierto? Bien sea mujer o sea hombre. Entonces, de ahí en adelante es el cuento, la carreta de hoy es cistitis y pielonefritis. Entonces, la cistitis es la infección de la vejiga, esta de acá, el reservorio, ¿cierto? Y como ya lo dijimos, pielonefritis es la infección de los riñones, que tienen síntomas muy distintos y que vamos a repasar esa parte. ¿Listo? Entonces miren cuáles son los síntomas de infección del tracto urinario bajo. Irritación. La irritación produce un aumento en la frecuencia urinaria. El paciente puede ir 7 veces al baño y siempre va. Hay dolor, usualmente por debajo del ombligo, un dolor que es más bajo. Hay incontinencia, el paciente se encuentra dictando una conferencia en San Diego y de repente se le sale la orina, ¿cierto? Hay mal olor de la orina. Claro que este síntoma mal olor no es sine qua non, a veces cursa sin mal olor, y el mal olor de la orina tampoco es siempre sinónimo de infección. Ojo con eso porque es frecuente que como ya nuestros abuelos usan pañales algunos, entonces llega la hija preocupada, doctor, es que la orina le huele mal, ¿cierto? Pero está con varios medicamentos. El paciente no ha orinado frecuentemente. Entonces, cuando uno no orina frecuentemente, hay fermentación urinaria, hay fermentación de las bacterias, o con ciertos tipos de antibióticos la orina adquiere un olor distinto, ¿cierto? Entonces, el olor no es una característica definitoria pues, de infección urinaria, sino que además tiene que acompañarse de estos síntomas de aquí arriba. El aumento en las veces en las que vamos al baño es probablemente el síntoma más valioso, el síntoma que el médico siempre pregunta. ¿Y usted le ha ido más al baño, señora? Que no, pero doctor, la orina me huele tan mal. Yo no sé, hace mucho tiempo llevo esa orina que me huele mal. Pero ese síntoma es más débil que el síntoma de que va uno muchas veces al baño. ¿Listo? Disuria. La disuria simplemente es el dolor con la evacuación y esto es muy importante preguntárselo bien al paciente. Recuerden que nosotros vivimos en una sociedad de tapujos, acá hablar de cosas como somos el Ken y la Barbie, o sea, por aquí arriba todo y acá abajo, no, nada doctor, eso está bien ahí ya. Y eso no es así. La disuria ocurre cuando la evacuación de la orina es dolorosa o arde, pero hay dos tipos de disuria, una disuria externa y una disuria interna. La disuria interna es el que el paciente lo siente, él así lo describe internamente. La disuria externa obedece más a irritaciones en la parte genital externa, ¿cierto? Como por ejemplo una infección en la vagina, una vulvitis, puede producir disuria externa. Hay un aumento también, como ya lo dijimos, en la frecuencia, también se acompaña de orina o emisiones nocturnas muy frecuentes y la urgencia y la incontinencia. La incontinencia ya la hablamos,
La orina se nos puede salir con un leve esfuerzo o de manera accidental, y la urgencia es esa necesidad imperiosa de ir a evacuar. Eso está uno en cualquier momento y sale para el baño. Aquí de pronto alguno que esté aquí parando bolas acá en la conferencia sale para el baño y uno, ya uno sabe, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Entonces varias de las personas, sobre todo de los hombres que están acá, los hombres mayores de 50 años me pueden decir, pero yo he tenido todos esos síntomas estos años y yo no he tenido infección urinaria. Es por una cosa muy importante, y es que confundimos los síntomas irritativos con los síntomas obstructivos. Los síntomas obstructivos son distintos, por eso el médico tiene que evaluar muy bien, y ya se van a dar cuenta adelante por qué. Porque los síntomas obstructivos son distintos, son disminución de la fuerza del chorro, es decir, el chorro que antes salía así, hacia allá, y ahora sale más bajito. Recuerden que todo chorro urinario del hombre intenta salir siempre lo más allá, ¿cierto? Y si está orinando con otro hombre, intentará salir más allá, ¿cierto? Y describe una trayectoria parabólica hasta que cae al suelo, ¿cierto? Cuando ese chorro como que cae, es ahí donde uno habla de disminución de la fuerza. Dubitación. Dubitar es dudar. Dubitación es cuando el paciente va al baño, empieza a orinar y como que intenta orinar y que no puede, duda al hacerlo porque o siente obstrucción o siente dolor. La intermitencia. Todos hemos estado al lado de un baño esperando a que alguien termine de orinar y normalmente el chorro cae y termina. Pero si nosotros estamos ahí al lado del baño y escuchamos que y después y ya usted desde acá afuera está haciendo el diagnóstico. Tiene la próstata crecida. ¿Claro? Porque son síntomas intermitentes. Orina, nadie que tenga ganas de orinar, orina y descansa. No, uno no descansa para orinar, no. Antes que salga, ¿cierto? El que tiene intermitencia es quien tiene síntomas obstructivos. Y el goteo posmiccional, ¿cómo así? Uno terminó de orinar y es ahí como el tic, tic, y uno, bueno, ya. No, ya, otra vez hay más como que quedó más. Tic, tic, y uno ya. No, espere que... ¿Cierto? Esos síntomas todos son de obstrucción de la vía urinaria y se ven ¿en dónde? En el crecimiento de la próstata, en la hiperplasia prostática benigna. Entonces miren que un médico y el paciente se puede confundir fácilmente con lo siguiente. Si yo he tenido la próstata crecida hace mucho tiempo y llego donde un médico y le consulto, el médico me pregunta, ¿hace cuánto tiene ese síntoma? Yo le digo, no doctor, hace 2 semanitas. Y uno en la mente, mentiras, vienen 3 meses así y no ha sido donde el doctor. Él se confunde porque él dice, esos síntomas son agudos, esos síntomas son de una infección urinaria. Tan de malas que le toma una muestra de orina al doctor y crecen bacterias. Entonces, ¿qué termina pensando el doctor? Tiene una infección urinaria. Ah, doctor, y es que me crezcan bacterias no quiere decir inequívocamente que tengo infección urinaria. Pues les tengo que decir que no es inequívoco, ¿cierto? Que tenga uno bacterias y tiene infección urinaria, no, eso es un error que probablemente los médicos les hemos perpetuado. Las bacterias en la orina no son una condición única para tener infección urinaria, ¿cierto? Nosotros no tratamos exámenes de orina, tratamos pacientes. Y en ese sentido, humanamente dicho, si el paciente no tiene síntomas, no hay por qué tratar una bacteria que se encontró ocasionalmente. Ahorita voy a volver sobre ese tema, sobre esas bacterias que se encuentran a veces ahí y no sabemos qué quieren decir. Pero entonces vuelvo al ejemplo. El paciente que viene donde su médico llega con los síntomas de hace mucho tiempo y dice, doctor, yo tengo esos síntomas hace mucho tiempo. Entonces él ya se enfoca y dice, esos síntomas son más obstructivos, porque miren que estos síntomas y los anteriores, a veces hay algo que se mezcla ahí, se mezclan ahí, ¿cierto? Entonces el médico ya es más cauto y dice, si le encuentro bacterias en la orina, esa bacteria no le voy a hacer caso porque los síntomas llevan mucho tiempo. Ese paciente no pudo haber tenido una infección urinaria de 6 meses, no, eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es muy importante con esos síntomas obstructivos y síntomas irritativos. ¿Listo? En el folleto que les entregamos, le vamos a entregar, van a aparecer los síntomas por si no alcanzaron a copiar pues rápido todo eso. Entonces recuerden, esa es la cara que los hombres hacemos cuando vamos donde el médico, así como, y uno le está mirando los dedos así de reojo, después viene aquí, preocupado ya, y miren lo que se hace en un tacto rectal básicamente, se mide el tamaño de la próstata para ver si hay nodulaciones, masas, muy importante. ¿Listo? Es muy importante
para los síntomas obstructivos tener una cosa que se llama el diario miccional. El diario miccional, la doctora Luz Marina me pidió que les hiciera énfasis en el diario miccional a quienes sufren de hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque la próstata grande, la hiperplasia prostática, es una enfermedad que uno la puede operar o tratar con medicamentos, las dos, cualquiera se vale, ¿cierto? Existen medicamentos como la tamsulosina, como la doxazosina, ¿cierto? Todas terminan en sina. Todos esos medicamentos sirven para abrir un poquito la próstata y tratarlo. Entonces, muchas veces cuando empezamos a tomar doxazosina, 4 miligramos todos los días, entonces uno empieza a ver que el diario miccional empieza a mejorar, ¿cierto? Empieza a mejorar en cantidad, ya no presenta urgencia, ya no presenta otra sintomatología. Y lo mismo, para cuando un paciente lo operan de la próstata, el diario miccional es muy importante porque le ayuda a uno a saber si otra vez la próstata se creció. Acuérdense que las cirugías de próstata, las que se hacen por dentro del pene, ¿cierto? Que no lo cortan a uno aquí, sino que lo hacen por dentro, algunas después de 5 años pueden volver a taparse. ¿Sí? La próstata sigue creciendo porque los testículos siguen produciendo testosterona, entonces se vuelven a tapar. Entonces, el diario miccional es muy importante. Ojo con lo siguiente, ya les había dicho, alerta, atención, fiebre y dolor de espalda, síntomas de tracto urinario alto. Fiebre, como le enseñaron las mamás de uno, no es cuando se le revientan los labios. Todo el mundo dice, doctor, es que tengo los labios reventados, eso ya es fiebre, eso es fiebre. No, miren, 2.000 pesos en una farmacia. Este pues vale más, pero este es 2.000 pesos, ¿cierto? Y con solo ponerlo debajo de la axila 3 minutos y saberlo leer, es fiebre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el médico se alarma con la fiebre y a todos nos alarma la fiebre. Todos, ay, tengo fiebre, eso es... Pero nadie se alarma con el escalofrío. Y los ancianos frecuentemente no hacen fiebre, tienen una respuesta térmica inapropiada. A veces hacen incluso temperaturas más bajas o escalofrío. Entonces, ojo esa temblada. Doctor, es que le dio una tembladera. Tiembla con la infección urinaria, sí. Yo no sé si tienen familiares que tienen lesiones medulares, ¿cierto? Que están con pañales o cuadripléjicos en la casa. En esos pacientes también ellos empiezan a temblar, se les aumenta la espasticidad de los miembros inferiores. Si alguien tiene un familiar, un hijo o un hermano con lesiones medulares, dará cuenta que cuando la infección urinaria le cae, los pies se le ponen más espásticos, se pone más duro de manejar. No es que él es suavecito, él es flancito, pero con la infección se pone duro, doctor, se pone duro. Ojo, en los pacientes, como tienen lesión en la médula, no sienten de aquí para abajo. Entonces, estos síntomas nunca nos los van a decir. No, me arde, doctor, para orinar. Me arde, no, él no dice ese síntoma. Paciente que tiene un trauma, un accidente de tránsito y tiene un compromiso en la médula espinal, que es como el cordón de acá de la espalda que lleva las sensaciones hasta el cerebro, pues él no siente nada. Pero cuando la persona que lo manipula, la persona que lo maneja, siente que está más espástico, eso también es un signo. Entonces, siempre, nunca fiebre es que los labios reventados, no. Cuando ustedes incluso ven al médico y dicen, doctor, yo tengo fiebre porque tengo los labios reventados, doctor mira así como que, no. Fiebre es que tomemos un termómetro y nos midamos bien la temperatura. Y eso es importante porque todas las infecciones del tracto urinario alto siempre son complicadas, ¿cierto? Complicadas es que, doctor, complicadas es que requieren más tiempo de tratamiento, ¿cierto? De 10 a 14 días. En cambio, una cistitis, una infección de tracto urinario bajo, que cursa con síntomas como frecuencia, que cursa con síntomas como irritación, etc. Esa, con 3 a 5 días de tratamiento tiene uno, ¿cierto? Cuando se han hecho los pasos que ya les voy a mencionar, cuando se ha hecho un buen trabajo y ya les voy a decir. Entonces, miren dónde duele el riñón. Y es por eso que el médico muchas veces coge y se pone detrás del paciente y le pega. Y la señora es, ve, este médico, ¿por qué me está pegando aquí en la espalda? Porque hay un signo muy importante y es que cuando uno le pega, pero suavemente, no puedes darle al paciente duro, sino muy suave, y el paciente tiene una sensibilidad muy aumentada aquí, ese signo le indica al médico que tiene una infección urinaria. Por eso es que les golpean la partecita de la espalda acá, ¿cierto? No para que tosa, no, sino para ver si tiene infección urinaria. Todo paciente con dolor de espalda, fiebre, hay que hacerle eso. En urgencias el médico llega y pega aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como lo ven, no a todos nos da infección urinaria. Siempre hay una predisposición, la presencia de bacterias, ¿cierto? La presencia de bacterias, todos sabemos y nos han enseñado las mamás y le enseñamos a la niña, no, mija, no se limpie para adelante, límpiese para atrás. ¿Por qué? Por eso mismo, cuando usted se está limpiando hacia atrás, hacia adelante, ¿qué pasa?
está cogiendo todas las bacterias de acá, ¿cierto? Y se las está llevando acá, este es el hombre, perdón. Esta es la mujer. Se la está llevando para acá. Entonces el viaje que E. coli, la bacteria, tenía que tomar que llegaba con un metro, ¿cierto? Usted se le está dando el taxi, ¿cierto? Le está dando la plata para el taxi para que se venga rápido para acá y de una haga la infección urinaria. Entonces siempre a las niñas les debemos decir y seguimos inculcándole, siempre límpiese hacia atrás, ¿cierto? En los hombres no es tan frecuente eso, porque como ustedes lo pueden ver, pues el hombre, los testículos están ahí, funcionan como una especie de muro, entonces si uno se limpia hacia adelante o hacia atrás, no tiene ninguna importancia. Entonces miren lo otro, la menopausia. ¿Por qué la menopausia? Resulta y sucede que ya les voy a mostrar de nuevo, aquí, desde el recto hasta la vejiga, hasta la uretra, desde el recto hasta la uretra está la vagina en la mujer. Y aquí en la vagina viven unas bacterias que son buenas, que son los lactobacilos. Los lactobacilos viven en las bacterias de todas las mujeres que están acá, todas, de casi todas pues. ¿Qué es lo que pasa con la menopausia? Las hormonas dejan de llegar ahí a la vagina, entonces la vagina se pone reseca. Cuando la vagina se pone muy resequita, lactobacillus dice, yo aquí no vivo más y se muere. Entonces, como no hay lactobacilos en la cavidad vaginal de una mujer menopáusica, entonces las bacterias con más facilidad pasan. ¿Por qué? Porque si van de aquí hasta acá y están los lactobacilos le pelean a E. coli. No, este chuzo es mío, yo me lo he ganado estos 69 años, llevo acá 69 años y esto no lo voy a dejar yo fácil, voy a estar acá y las bacterias nos defienden. ¿Cómo así? Sí, eso se sabe, las bacterias atacan a las bacterias malas, las buenas. Nosotros tenemos muchas bacterias buenas que nos defienden de las malas, ¿cierto? Entonces, si nosotros también a las buenas les empezamos a echar, por ejemplo, duchas vaginales, les ponemos espermicidas, las mujeres jóvenes, nos va a dar más infección urinaria porque estamos matando las bacterias buenas que son los lactobacilos, son bacterias buenas. Las relaciones sexuales ya sabemos por qué, ¿cierto? Usted intentando orinar hacia abajo y por aquí intentando que suba la bacteria, ¿cierto? Entonces, ojo que siempre, después de toda infección, de toda relación sexual, deberíamos orinar, las mujeres, siempre. Entonces, esta orina intentando salir y el otro intentando que suba. Claro, porque ahí están teniendo relaciones, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orinar después. Hay cierta predisposición genética, no se conoce muy bien, se están estudiando, pero no nos interesa mucho por ahora. Entonces miren, las mujeres que usan espermicida, condones, diafragma, el sexo femenino ya lo dijimos por qué. Cualquier alteración de las estructuras, la diabetes. Ojo que es diabetes, no diabetes con I. Los pacientes dicen diabetes con I, no es diabetes con E, diabetes. La obstrucción, ¿cierto? Muy importante cualquier obstrucción, un cálculo que esté ahí alojado, ¿cierto? Muy importante porque pueden producir infecciones urinarias. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya hemos reconocido los síntomas? Ya sabemos que son síntomas. Lo primero, pienso yo, es que la misma paciente se examine, porque a veces ahí en la zona genital está una laceracioncita, hay un brotecito y cuando la orina sale se irrita, entonces uno ya dice, yo ya sé por qué es esto, ¿cierto? Y el médico también debe examinar a su paciente. Los médicos no podemos simplemente omitir los genitales de nuestros pacientes, tenemos que examinarlos muy bien. Y básicamente cuando uno mira, examina bien, se da cuenta de que lo que tenía era, por ejemplo, una uretritis y no era una cistitis. La uretritis sale pus o un material muy, muy maloliente de la uretra y uno de una dice, esto es una uretritis, no es una infección urinaria. O revisa a la mujer y mira bien. Siempre eso me lo decía un profesor viejo y los profesores viejos siempre tienen sabiduría. Médico que no mete el dedo, mete la pata, ¿cierto? Siempre hay que mirar bien, con mucho respeto para el paciente, ¿cierto? Con mucha delicadeza con las mujeres, pero siempre hay que mirar bien, hay que escudriñar y buscar bien si es realmente eso, es una uretritis o es una vulvitis por un hongo. Muy bien, entonces, lo primero para el diagnóstico no es ir donde el farmacéutico, no. Lo primero para el diagnóstico no es ir a la tía que le han dado muchas, que ya sabe, tiene experiencia cómo tratarlo, no. Para el diagnóstico no hay que ir a hacerse secretos ni nada por el estilo, no. Para el diagnóstico hay que consultar, consulte donde un médico, ¿cierto? Un amigo médico, el médico del EPS, ojalá a tiempo, ¿cierto?
Nosotros sabemos que es difícil con estas EPS, pues que algunas nos quieren sacar como la piedra, ¿cierto? Y no dan la cita rápidamente, pero consulten. Y el médico, cuando ve una infección urinaria, no puede ser que él diga, no, infección urinaria igual antibióticos, ya. No, el médico tiene que hacer una toma adecuada de muestras antes de empezar el antibiótico. Por lo que les voy a decir, debe tomar una muestra para un uroanálisis y para un urocultivo. ¿De acuerdo? Muy importante eso, por lo que ya vamos a mencionar, ya les digo por qué. A los pacientes hay que enseñarles a tomar la orina. ¿Por qué? Porque uno va a la EPS, doctor, acá está la orden del urocultivo. Ah, sí, señora, espere mientras autorizamos 3 días después. Entonces, listo, ya lo autorizamos, mire señora, acá está el frasquito, tómeselo. Entonces uno va a la casa, llega a la casa con el frasquito, lo ve y uno, ¿cómo me tomo esta muestra? ¿Será la última, la primera? Las últimas goticas que chilinguean ahí, ¿cuál será? ¿Cuál orina cojo yo? Entonces eso hay que enseñárselo muy bien. En mujeres y hombres siempre, idealmente, la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque es ahí donde las bacterias están más concentradas, ¿cierto? Uno no orina durante toda la noche, entonces las tiene más concentradas. Segundo, vayan al baño y, por favor, se van a limpiar las mujeres separando los labios con esta maniobra en forma de V. Se separan los labios y se limpian la parte externa con un pañito, puede ser mojado con agua, pero no con jabón ni con químicos, un pañito con agua, limpian hacia afuera y limpian hacia abajo, ¿de acuerdo? En los hombres retraen el prepucio y limpian la cabeza del pene, el glande, lo limpian hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás. Una vez hecho esta maniobra, mujeres y hombres, dispongámonos en la taza del sanitario, botamos el primer chorrito de orina y paramos. Cuando paremos, tomamos el tarrito, lo abrimos, debe ser un tarro de plástico de una boca ancha, idealmente, el clásico tarrito azul, y la orina de la mitad la echamos ahí. No necesitamos 1 litro, no. Un paciente le llega a uno con una garrafa de doctor, vea, que tiene usted para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Tiene hasta más, le puede hacer una proteinuria y le puede medir la función renal muy bien, pero necesitamos solamente eso, ¿cierto? Entonces orinan ahí, lo tapan rápidamente y terminan de orinar, llevan el tarrito donde se ve al laboratorio más cercano, y esto hay que enseñárselo a nuestros hijos, hay que enseñarlos a nuestros parientes, a que están enfermos, y es muy importante porque de una adecuada muestra depende la calidad. ¿Por qué? Porque si el médico en el cultivo le sale un Staphylococcus aureus es una bacteria, pero no infecta la orina, el doctor dice, yo creo que este paciente se tomó mal la muestra. Entonces otra vez a tomar la muestra, pero doctor, con tanto esfuerzo que yo me la tomé. ¿Y cómo te la tomaste? No, yo a mí me daban muchas ganas de orinar rápidamente y orinaba y no me retraía ni el cuerito, porque es que no daba tiempo, doctor. Con razón salió contaminado, es que así no se toma, debes retraer el cuerito, en las mujeres los labios y limpiarlo con un papel higiénico o un trapo limpio que esté húmedo, ¿cierto? Con agua, no con químicos ni nada. Y obtener la muestra de la mitad del chorro, ¿cierto? Ya dijimos, la primera mitad sale y la segunda, la otra que viene es la que es valiosa, ¿listo? Muy importante eso. Entonces, una vez tengamos ese tarrito, lo llevemos, llega la niña de recepción de la EPS, ay señor, otra vez no hemos autorizado su orden, y uno ya como piedro porque no han autorizado, ¿qué pasa pues? Entonces, cuando se les demora mucho el examen o lo tienen que llevar muy lejos, una sugerencia, métanlo en una bolsa plástica nueva, de esas Ziploc que cierran así como que ya uno no conoce, que ya uno vive estando bolsas nuevas, y que tiene cierre hermético, y la dejan en la parte de abajo del refrigerador, ¿cierto? No en la de arriba, pues, porque de pronto llega alguien con sed, ¿cierto? O se derrama y se dañó el mercado, entonces, 150.000 pesos otra vez, no, todo esto orinado aquí. Entonces, ojo, en una bolsa Ziploc y puesta ahí, ojalá la peguen al muro con cinta pegante y la mantengan ahí poco tiempo. Ojo que esto es un truco para conservar la orina, no debe ser una práctica porque recuerden que están poniendo orina donde están los alimentos, pero rápidamente lo ponen ahí, si se va a demorar mucho, listo mijo, ya vámonos que ya llegó, bueno, saquémosla ahí y nos vamos para el hospital, ya la entregamos o donde sea que haya que entregarla, ¿cierto? No en el congelador, ¿cierto? En estos días ustedes no van a creer, pero un paciente me trae una orina
O sea, el tarrito era así, yo hacía, y no, ya no, porque calentar la muestra no teníamos cómo calentarla y bueno, entonces no en el congelador, no. Los hombres a veces no sabemos cuál es la diferencia entre refrigerar y congelar. Las mujeres les explican, vea, es distinto, mijo, es que es distinto, déjese explicar. Bueno, entonces aquí está el tarrito que ya lo obtuvimos, ¿cierto? Muy importante eso para el diagnóstico. Entonces, problemas, miren estas dos bellezas aquí. Este paciente tiene un catéter. Ahí en ese paciente la muestra urinaria se complica. ¿Por qué se complica? Porque resulta que el catéter, este catéter que ven aquí, mírenlo, en el hombre, y este otro que vemos aquí en la mujer, son estructuras estériles. ¿Cómo así que estériles? Muertas, no tienen defensas. En cambio, los tejidos blandos de la mujer y el hombre tienen defensas. Entonces, cuando uno introduce en su cuerpo, en su organismo, ustedes lo han visto, un catéter en cualquier parte, eso se inflama, se pone rojo, ¿cierto? O sea, el catéter fácilmente, un catéter hace que las bacterias se metan por aquí y les da la vía rápida de acceso, se colonicen. Entonces, importante, nunca tomar una muestra de un catéter, nunca, evitarla lo posible, siempre retirarlo y tomarla como ya lo dijimos. Si es que el paciente no puede porque tiene una obstrucción por la próstata crecida y le pusieron precisamente el catéter para liberar esa obstrucción, entonces lo ideal es retire ese catéter, pase un catéter nuevo, sacadito del paquete nuevo, que la enfermera lo ponga y de ahí recoge la muestra de orina. Solamente ahí se vale, ¿cierto? Catéteres viejos no sirven. Otra cosa que yo he visto mucho, paciente tiene un catéter urinario, un catéter y la señora se lo nota como con unos grumos, han visto unos grumos flotando ahí, como un sedimento. Eso las enfermeras y a veces algunos médicos de una decimos, no, eso es infección urinaria, ojo que eso es pus, no. Resulta y sucede que la uretra, la vejiga normalmente descama esta telita que está acá arriba, ¿sí la ven? Esta telita es la parte interna de la vejiga y ella se descama y a veces se mete por ahí y viaja a través de eso. Por eso es que una orina que esté así oscura en presencia de catéter no debe indicar infección urinaria de entrada, no. Ok, ahí nos podemos equivocar. Si está así, lo ideal es que retire el catéter, pase uno nuevo, ¿cierto? Y cuando esté libre de esos detritos, tome la muestra. Muy importante eso porque siempre ve uno que consulta, doctor, usted como lo ve a él, entonces la señora le dice, vea doctor, yo lo veo bien, pero esa orina está toda turbia, entonces me preocupa una infección urinaria, ¿quién sabe que la tenga? No, madre, lo que necesita es que le cambien más frecuentemente el catéter. Ah, claro, doctor, es que lleva 2 meses con él ahí. Gracias, buen. Y el señor, mira la señora, sí ve, mija, yo le dije, en la casa yo le dije, ¿cierto? Así es toda la vida, cantalete y canta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca tomen o asuman que una muestra oscura, esto parece decir, este médico está diciendo cosas que no son, porque los médicos de la EPS me dicen, uy, eso está lleno de pus. No, una muestra que esté así es una muestra inadecuada, tienen que poner un nuevo catéter y tomar la muestra ahí, o en su defecto retirarlo y tomarlo en el modo usual en que les había enseñado. ¿De acuerdo? Entonces, esos grumos no significan infección urinaria. La infección urinaria se establece con síntomas del paciente. Entonces usted me va a decir, doctor, es que con el catéter ¿cómo va a sentir? Es que él no siente con el catéter. Pero créanme que algún síntoma va a tener el paciente. Doctor, si yo me siento maluco, siento malestar, me duele bajito, pero es muy distinto el paciente que está asintomático, sin síntomas. Entonces, aquí lo importante es los síntomas. El tratamiento de la infección urinaria es con antibióticos, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Ojo, la no complicada con 3 días tiene, doctor, 3 días. Sí, lo que pasa es que recuerden que la orina es un ultrafiltrado, es un filtrado de todo nuestro organismo. La orina son 1200 centímetros cúbicos que hablan de todo el organismo, ¿cierto? Entonces, está todo lo que uno pone en la orina está concentrado. Por eso es que a los pacientes que consumen drogas y llegan a urgencias y dicen, no, doctor, yo no he consumido nada, y uno los ve por allá como… Uno les mide los tóxicos en la orina, porque si él consumió en las pasadas 48 horas, ahí está concentrado. Entonces, la orina concentra todo, y por eso es que los antibióticos, con 3 días que tengamos, el antibiótico se acumula en la orina. Si uno mide el antibiótico en sangre, por ejemplo, le da 5, y lo mide en la orina y le da como 20, el antibiótico se acumula hasta 4 veces en la orina, y es por eso que con 3 dosis tenemos, ojo,
que para la complicada, como ya les dije, la que cursa con fiebre y dolor acá lumbar, a veces con vómito, la pielonefritis, requieren más días de tratamiento, ¿cierto? De 10 días a 14 días de tratamiento, ¿cierto? Todo eso depende del germen, ya el médico hace ciertas consideraciones. Se debe dar el curso completo, no que, no, es que ya me siento bien, ya no, mija, no, archive eso ahí en donde están las otras drogas, ahí en el cajón de la cocina, que yo ya, no, ya, yo se quede bien. No, mijo, tómeselas hasta que acabe, ¿cierto? Y obviamente el tratamiento debe incluir una buena hidratación. Entonces aquí vienen los señores le dicen, no, pero doctor, es que los médicos sí se contradicen. Uno dice, no tome agua, y el otro dice, tome agua, ¿cierto? Yo no entiendo eso. Es que hay enfermedades que no le permiten a uno que el paciente tome agua, como por ejemplo la falla cardíaca, una enfermedad del corazón donde el corazón se vuelve grande. En esos pacientes uno esta recomendación la da con, ojo, toma agua, pero no vayas a excederte, ¿listo? Si uno no tiene falla cardíaca o no tiene cirrosis, que es pues la enfermedad del hígado, puede tomar agua sin ningún problema, cualquier paciente lo puede hacer, ¿cierto? Y indudablemente las recaídas van a deberse a que el médico o el paciente no hicieron las cosas bien, uno de los dos no hizo las cosas bien, y segundo, siempre que un paciente consulte por segunda vez con infección urinaria, yo creo que acá, si me pongo a preguntar, alce la mano, ¿quién ha tenido ya ahora 2 infecciones urinarias? ¿Quién las ha tenido? Ya son menos, ya no son tantos, ¿cierto? La recurrencia en la infección urinaria puede indicar alguna anormalidad anatómica, ¿cierto? O que la bacteria previa no se trató. Entonces, cuando la bacteria previa no se trató, se llama persistencia. Y cuando una bacteria nueva viene, se llama recidiva, ¿cierto? Entonces, cuando el médico les pregunte a ustedes, digan muy bien los síntomas, cuándo terminaron y cuándo comenzó los otros síntomas. Algunos pacientes que tienen infección urinaria repetitivas, hay que darles antibióticos por unos meses, ¿cierto? Como para prevenir, lo que llama el médico profilaxis. Esa palabra profilaxis todo el mundo la escucha y piensa como en cáncer. Eso suena tan raro, doctor. No, profilaxis es para evitar. Entonces hay una profilaxis, una manera de evitar la infección urinaria y es dando antibióticos, pero ojo, tiene que ser en casos muy selectos de infecciones que recaen. Ojo, la mejoría es rápida, 3 días. Muchos médicos cogen y toman un urocultivo después. No, es que un urocultivo de control a ver cómo está. No, no se necesita urocultivo. Ese urocultivo enreda más, porque a veces se encuentra la misma bacteria. Y usted me dice, doctor, pero se encuentra la misma bacteria. No, pues que la eliminamos. No, pues que lo eliminamos, doctor. Que sí, pero eso puede persistir. Miren lo que les voy a decir. Entonces, no urocultivo de control, ahí no hay que tomarlo. Muy bien, ya dijimos lo de la higiene. Y obviamente contacten a su médico inmediatamente. Ojo que las náuseas y el vómito son muy importantes. Si el paciente tiene infección baja y tiene náuseas y vómito y no es capaz de tomar nada, hay que hospitalizarlo aunque sea una infección de urinaria baja. Acuérdense que las infecciones de urinaria baja les dije que eran buenas, 3 días de antibiótico, no matan a nadie, ya estamos viendo. En cambio las pielonefritis, esas sí son peligrosas. Ojo, paciente en embarazo, tenga o no tenga síntomas, paciente en embarazo, tenga o no tenga síntomas, que tenga bacterias en la orina, hay que tratarlo. Y siempre que recurra a la infección urinaria, el médico, vean, créanme una cosa, el médico bueno no es el que dice, esto es así y ya, no, el médico bueno es el que duda, es el que piensa, ¿qué tendrá ese señor? No me quiero hacer pues no puedo dejar darle ver al paciente que estoy dudando, pero me preocupa. Y cuando una persona se preocupa por uno, empieza a haber una relación médico-paciente, ¿listo? Entonces, ojo con el médico, bueno, es el que duda, ¿qué estará pasando ese paciente? ¿Cierto? Recuerden que a veces, como les dije, cuando recurren mucho requieren antibióticos, pero ojo, eso solamente lo manda el médico. No, doctor, yo tomo nitrofurantoína por si las moscas, yo me voy me dice una niña, no, doctor, es que me fui para el prom de la universidad y fui a las vacaciones en San Andrés y llevé nitrofurantoína y yo, ya sé para dónde va esta mujer. Mujer, no tomes antibióticos, ¿cierto? Es tan peligroso lo que vas a hacer allá como tomar antibióticos. Es igual de peligroso. ¿Listo? Y entonces miren, así se ve esta E. coli cuando uno aumenta como la amplía en un microscopio y la ve. Hay una cosa que es muy importante y voy a terminar con este concepto, se llama bacteriuria sintomática. ¿Qué es la bacteriuria sintomática? Son bacterias en la orina, pero sin síntomas. Van a ver que si nos vamos para aquí, para acá, para la 43, para aquí, para la oriental, y cogemos a 100 personas de la oriental y les decimos,
no deme el aguinaldito, sino que regáleme una miadita. Aquí, 1, 2, 3. Cogemos esas 100 muestras y las cultivamos, adivinen cuántas les van a crecer bacterias. Todas no, pero sí el 20 al 30%. Y entonces, ¿eso quiere decir, doctor, que esa gente de allá está muy enferma o qué? ¿O es que es porque está en el centro y eso allá hay mucha bacteria? No. Caminan común y corriente, no caminan así como el que tienen, no. Caminan común y corriente, no tienen infección urinaria. ¿Qué tienen esas pacientes? Tienen una bacteriuria sintomática. Los médicos no hemos podido con esto, porque cada vez que vemos una bacteria en la orina, tenés una bacteria en la orina, eso hay que tratarlo. Siempre hay antibiótico, no. Es ahí donde empieza la resistencia a las bacterias. Y por lo que les voy a decir, solamente, y lo vuelvo a decir, se trata las bacterias en la orina cuando hay síntomas. Tratamos pacientes, no exámenes. El urocultivo es un examen, frío, sin sentimientos. El paciente es el que hay que tratar. Ojo, nunca sin receta. Y miren lo que pasa si nos empeñamos en tratar esa bacteria con antibióticos. Miren qué es lo que pasa. Acá está a un lado la bacteria E. coli, pero es sensible porque lo están toteando los antibióticos. Miren su cara de malestar. En cambio, miren esta. Esta E. coli misma ya está ahí feliz. Miren qué es lo que pasa. Resulta y sucede que aquí arriba tenemos la bacteria mala, la verde, y la buena, la amarilla. Ese es un urocultivo, ¿cierto? Aquí se cultivan las orinas de todos nosotros, una caja de Petri, ¿cierto? Y aquí crecen porque esto es gelatina que permite que ellas crezcan. Si nosotros le damos un antibiótico a las bacterias sensibles, estas bacterias amarillas son las bacterias sensibles al antibiótico, pero ojo, las bacterias no todas son igualitas. Decir E. coli es decir un universo, es como decir el ser humano, todos somos distintos. Si acá llegan los extraterrestres y nos fumigan con un veneno, muchos morimos, pero unos de buena gente dicen, ve, yo fui resistente a ese veneno, no me pasó nada. Lo mismo pasa con E. coli, algunas son sensibles, otras son resistentes. ¿Qué pasa? En el primer paso se mueren las sensibles, pero las resistentes, vea, quedan. Al siguiente día, ¿qué pasó con las resistentes? Se crecieron. Póngale otra vez el antibiótico, ninguna se muere. Eso es lo que está pasando día con día, señoras y señores. Eso es lo más importante de la infección urinaria. La estamos volviendo intratable. Esa es una palabra que un médico nunca quiere utilizar. Intratable, es que es muy difícil tratarla. Son resistentes. Bacterias productoras, por allá le dicen, si han escuchado, KPC o bacteria BLE, ¿cierto? Son bacterias resistentes. Entonces, utilicemos bien los antibióticos. A las mujeres en embarazo, con o sin síntomas, se trata, las únicas, ¿cierto? Algunos urólogos prefieren que si usted va para cirugía, lo traten, y a mí me parece algo bien. Pero ojo, el diabético no hay que tratarlo. El que tiene un solo riñón, tampoco. El que tiene las defensas bajas, tampoco. Y los pacientes trasplantados de riñón, menos. No se trata, ¿cierto? Esto muchos colegas nefrólogos pueden levantar la mano y discutírmelo, pero la evidencia actual, los estudios serios dicen que no hay que tratarlo, ¿cierto? Finalmente, se tratan enfermos y no exámenes. Y ojo, digan al doctor no. Digan al doctor no. Tomen el urocultivo. Pepita Pérez, urocultivo. Ojo que el número mágico aquí de las bacterias es 100.000. Si crecen 5.000, no le paren tantas bolas. 100.000, ¿cierto? Y el urocultivo también trae a qué antibióticos son sensibles las bacterias. Quería hacerles una cuña, finalmente para terminar, qué pena Isabel. En estos tiempos de tantas lluvias, lávense las manos. Lavémonos las manos. Ahorita saludamos a todo el mundo con las manos y después en la boca y después todos están así y ya se quitaron las manos de la boca. Ojo, ahí empiezan las infecciones. Vacúnense. Influenza, neumococo, por encima de los 65 años. Ojo, el pañuelo que utilizaron en la gripa previa no es para seguirlo utilizando per secula seculorum, no, ese hay que botarlo, ¿cierto? Se utiliza la toalla higiénica y se bota. Y estornude bien, no como este señor, estornude con etiqueta para el estornudo, que es así. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido bastante claro, espero que ustedes en casa hayan aprendido bastante. Aquí ya tenemos unas preguntas del auditorio, voy a hacer algunas en medio de la grabación porque de pronto puede contestarle alguna duda que ustedes tengan en casa. Tenemos una de ellas, doctor, yo quiero antes de esta hacer otra. Si yo quisiera ir a consultar con usted o quisiera ir donde otro médico internista del hospital, ¿se puede?
Claro que sí. El servicio de consulta externa del Hospital San Vicente de Paúl cuenta con más de 22 consultorios. Hay 2 consultas. En policlínica, ya saben, las consultas de policlínica para las cosas urgentes. Pero encima de policlínica está esta consulta externa, ahí pueden pedir una cita. O también llamando al 444-1333, les dicen que les den, que los deriven donde se pueden pedir una cita. Pueden pedir la cita también en las consultas de pensionados, ¿cierto? Hay 2 que entran por el lado de Juan del Corral, ¿cierto? En cambio, entran por Barranquilla por el lado de consulta de policlínica. La otra línea es el 514-6600, opción 5 para consultas. Allí les dicen el costo y los especialistas que están disponibles y la agenda disponible. Doctor, nos preguntan, ¿puede una persona adquirir una infección urinaria utilizando un baño público? ¿También influyen las relaciones sexuales? Muy buena pregunta. Las preguntas de los pacientes siempre son las más difíciles, las de los exámenes son las fáciles, créanme que uno se da cuenta de eso con el tiempo. No, en términos generales, utilizando baños públicos no hay ningún problema, ¿cierto? Sí se han asociado el uso de baños públicos, sobre todo de baños públicos con foliculitis en el área donde uno se apoya, pero no de infecciones urinarias. Definitivamente no causan infecciones urinarias estar en un baño público, pueden hacerlo con tranquilidad. Y la otra pregunta se refiere a las relaciones sexuales. Claro que sí, lo mencioné. Cuando uno tiene relaciones sexuales, dentro de la vagina el pene se mueve hacia arriba, metiendo las bacterias, ¿cierto? Entonces, siempre que tengan las mujeres relaciones sexuales, orinen después de ellas, orinen después para barrer lo que se intentó entrar. Doctor, por favor le explica a la persona del público por qué a veces no puede alcanzar a llegar al baño. ¿Tiene incontinencia? ¿Por qué tiene que ver con la infección urinaria? Esa pregunta es muy importante. Entonces, hay que distinguir 2 cosas. La incontinencia es cuando la orina sale sin que uno voluntariamente lo desee. Y hay 2 tipos de incontinencia. La de esfuerzo, yo estornudo y se me sale la orina, esa es la de esfuerzo. O levanto una caja y me hago como el loco, como, no, yo la levanto ahorita, espere, ¿cierto? Esa incontinencia de esfuerzo siempre deben consultar donde un urólogo. El urólogo, probablemente más que el internista, les puede dar una solución, ¿cierto? La incontinencia urinaria de urgencia es la que ocurre sin esfuerzo. Incontinencia de urgencia, incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de urgencia, uno va por ahí y de repente lo agarran unas ganas increíbles de orinar, ¿cierto? Siempre que tengan esto, vayan donde un urólogo, siempre el urólogo que los evalúe mire bien los genitales. A veces las mujeres embarazadas, perdón, a las mujeres muchas mujeres tienen muchos hijos, 13 hijos, 14 hijos, el piso de la pelvis se ablanda y tienen incontinencia, como dicen por ahí, ay mija, es que yo tengo la vejiga caída, es que voy al baño a dar del cuerpo y se me quiere salir y me da como miedo. Entonces, y muchas veces eso se acompaña de síntomas de que están por ahí y se les quiere salir. Vayan donde un urólogo o donde un ginecólogo que las evalúe, si es necesario una urodinamia y que les ofrezca tratamientos, porque hay tratamientos para la incontinencia, los famosos pesarios o a veces la cirugía, pero con un urólogo o con un ginecólogo es mejor atender la incontinencia. Doctor, ¿qué problema tiene una persona que se levanta varias veces en la noche al baño sin haber tomado líquido antes de acostarse? Entonces, la nicturia es un síntoma de las infecciones urinarias, es verdad, pero no es exclusivo de ellas. Existen otras 2 enfermedades que dan mucha orinadera nocturna. Una de ellas es la diabetes, ¿cierto? Entonces, ojo, la diabetes da mucha orinadera, ¿cierto? Incluso por eso se llama diabetes. Diabetes quiere decir drenes o aguas abiertas, diabetes. Primero, la nicturia obviamente puede obedecer a otra cosa. El paciente se está tomando la furosemida o la hidroclorotiazida, la pastillita rosadita chiquita para orinar, se la toma por la noche. No, tómesela en la mañana para que evite orinar de noche. Otras causas de nicturia pueden ser pacientes con trastornos hormonales o del calcio. Ya esto es más raro pues, pero siempre debe intentar tener un diario miccional, documentar que sí tiene nicturia, llevarlo donde el médico y decir, doctor, estoy preocupado, orino mucho por la noche, y que el médico investigue por qué está haciendo eso. ¿Se recomiendan los jabones íntimos? Pues entonces, los jabones íntimos
la parte comercial siempre nos lo recomienda, ¿no? Es que jabones íntimos mantienen el pH, pues, y cuando el pH está ahí, lactobacilo no muere y se queda ahí viviendo. Pues se recomiendan en ciertos tipos de poblaciones, específicamente las mujeres jóvenes que tengan relaciones sexuales o que realicen deporte y que tengan al menos 2 vulvovaginitis repetidas, es decir, tiene 2 vulvovaginitis, ya le dio la primera, le dio la segunda, usted hace ejercicio, hace deporte, mantiene licra, eso tiene que ver mucho con nuestros tipos de interiores, hacen muchas infecciones urinarias por el cambio del pH, entonces en ellos puede ser de utilidad los jabones íntimos que mantienen el pH, pero no en toda la población, no para todo el mundo, pues jabón íntimo pues de aquí en adelante, no. ¿La inflamación en la vejiga es relacionada o tiene que ver el cáncer de vejiga? ¿Cómo se relacionan estas enfermedades? Muy bien, un cáncer de vejiga puede presentarse, como los médicos decimos, palabras raras, debutar con infecciones urinarias a repetición. Entonces, siempre que tengan muchas infecciones urinarias, y ojo que se me olvidó mencionarle, un síntoma de alarma, orinar con sangre una sola vez, eso es suficiente para que uno tenga que hacer un estudio profundo, ¿cierto? Siempre que orinamos una vez con sangre, hay que hacer un estudio profundo. ¿Por qué? Porque la orina, como a las mamás, a mi mamá, por ejemplo, la abuela mía no le enseñó a verse los genitales, las mujeres de edad no se ven los genitales. No, eso es sagrado, eso. Entonces, ojo, porque ese impedimento o esa barrera cultural puede llevarnos a retrasar un diagnóstico importante. Uno a veces se levanta y salen las goticas de sangre y la mujer no es capaz de decir, uno le pregunta, ¿de dónde vino? ¿Del recto, de la vagina o de la uretra? Y uno, ¿de cuál vino? No sabemos. Por eso siempre una hematuria, es decir, que la orina se vea francamente roja con sangre, tiene que hacernos pensar e investigar profundamente. A veces no es nada, a veces es una inflamación, una irritación que pasa, pero siempre es un síntoma de alarma que hay que pararle bolas. ¿Listo? Y consultar. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos despedimos por los televidentes en casa, en YouTube y Televid. Feliz día. San Vicente Fundación. Hospital Universitario.